Domingo 29 de agosto 2021. Segundo domingo del tiempo ordinario. La iglesia Vestila Verde. Segunda semana del Salterio. Seamos honestos con Dios y los hermanos viviendo su palabra. Hermanos y hermanas, Dios en su infinito amor nos ha consagrado en torno a su mesa para celebrar como comunidad de fe la Eucaristía del Señor, correspondiente al 22º domingo del tiempo ordinario, al finalizar el mes de agosto, en el cual hemos vivido el valor de la honestidad con el lema: es mejor tener poco con honradez que mucho con injusticia. Proverbio 16:8. Jesús deja claro a todos sus discípulos que el problema de las personas está dentro y solo quien le escucha y acepta puede ser liberado y liberar a los demás que son prisioneros del mal. Escuchar a Jesús implica ser honesto y cumplir su palabra, tal como es, sin arreglo ni acotejos. Recibamos de pie y cantando a Jesucristo, palabra hecha carne, quien se hace presente a través de su ministro, para que juntos alabemos y demos gracias al Padre Dios por este regalo de amor que es Jesucristo, su Hijo, que nos transforma y nos lanza a transformar toda la humanidad en su amor. Oración. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros y con solidaridad, para que, haciendo más religioso nuestra vida, acreciente el bien en nosotros y con solicitud amorosa y con conserves. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Liturgia de la palabra. En la primera lectura de hoy, según Deuteronomio, solo si somos capaces de escuchar y platicar la palabra del Señor, tendremos vida, inteligencia y sabiduría a la vez que Él estará siempre cerca de nosotros, su pueblo. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo les mando cumplir. Así vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de sus padres les va a dar. Estos mandatos son su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos que, cuando tengan noticia de todos ellos, dirán: cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y en efecto, ¿hay alguna nación en grande que tenga los dioses tan cerca como lo están el Señor Dios de nosotros, siempre que lo invocamos? ¿Y cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que hoy les doy? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: Señor,
¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién pueda hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con la lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo ni difama a su vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no retracta lo que juró aún en daño propio, el que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obre nunca fallará. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? En la segunda lectura de hoy, según Santiago, solo si aceptamos y practicamos la palabra del Señor, viviremos la verdadera religión agradable a sus ojos, tal como nos lo aconseja el apóstol Santiago. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo, Santiago, en su capítulo 1, 17-18. Mis queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de verdad, nos engendró, para que seamos como las primicias de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvarlos. Llévenla a la práctica y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura es intachable a los ojos de Dios Padre, es esta: visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya. El Padre, por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró para que seamos como la primicia de sus criaturas. En el Evangelio de hoy, según San Marcos 7:1-8, 14-15, es desde dentro de donde brota el bien y el mal que realizamos, la honestidad y deshonestidad. Es necesario que nosotros nos dejemos sanar por Jesús, para que Él con su palabra, su presencia, su amor, la Eucaristía, nos transforme por dentro y nos haga transformadores de nuestra familia y de nuestra sociedad. Cantando aclamemos al Señor, quien nos dará esta buena noticia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos letrados de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran
a otras muchas tradiciones de lavar los vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los letrados preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. En otra ocasión llamó Jesús a la gente y les dijo: escuchen y entienden todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. Dios nos ha creado para que tengamos vida y vida en abundancia. Quiere que todos nos salvemos. Por eso nos da la clave para que ninguno de los suyos se pierda. Desde el Antiguo Testamento vemos que Dios se desvive por su pueblo. No es un Dios lejano e indiferente a la realidad de su gente. De ahí la diferencia con los otros dioses. Hoy, en el Deuteronomio, Dios nos dice que nuestra inteligencia y sabiduría viene marcada por el cumplimiento de los mandatos del Señor. Por tanto, la clave para la salvación es cumplir los mandatos del Señor, en cumplir su palabra. Por eso, cumplir su palabra debe ir acompañando de gestos y acciones que evidencien que realmente estamos en los caminos del Señor. Como nos dice el apóstol Santiago en la segunda lectura de hoy: llévenla a la práctica y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo. Como dice el refrán popular: a Dios rogando y con el mazo dando. Porque cumplir la palabra de Dios no es solo decir, es también hacer. Si decimos que creemos y no hacemos cosas que manifiesten eso que decimos creer, nuestra fe es incompleta y el culto que tributamos a Dios es vacío. Muchas veces nos vemos tentados a quedarnos en las formas y perder la vista lo fundamental, lo que Dios quiere. En el Evangelio de hoy, los fariseos se aferran a unas tradiciones para echar en cara a Jesús que sus discípulos no hayan cumplido con la norma de lavarse las manos antes de comer. Las tradiciones son buenas y muchas veces son un referente, pero no podemos quedarnos ahí. Hay que ir más allá de cumplir unos ritos externos.
La celebración de los ritos deben llevarnos a una transformación de nuestro corazón para la religión que Dios quiere. Lo más importante aquí no era si ellos se lavaban o no las manos. En vez de reparar en ello y preocuparse por eso, debieran preocuparse de que comieran y pudieran saciar el hambre después de la jornada de trabajo que habían tenido. Porque por encima de toda ley está la ley del amor. La invitación que el Señor nos hace este último domingo del mes de agosto es que pongamos en práctica la palabra de Dios, que no nos quedemos en las formas, sino que el cumplimiento de la palabra debe llevarnos a la unión con Dios y la transformación de nuestro corazón, porque allí es donde nacen las malas acciones. Con Cristo nos ofrecemos al Padre para que su palabra germine, crezca y dé frutos en nosotros, diciendo: Padre, purifica con tu palabra nuestros corazones. Padre, purifica con tus palabras nuestros corazones. Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestros obispos, sacerdotes, diáconos y miembros de vida consagrada, laicos y laicas comprometidos, para que cultiven una vida interior auténtica, se dejen liberar por Jesús, para así trabajar por la transformación de la humildad. Oremos. Padre, purifica con su palabra nuestros corazones. Por nuestros gobernantes, para que trabajen desde el poder como servicio, buscando tener poco con honradez, que mucho con injusticia, como nos pide el Señor. Oremos. Padre, purifica con tu palabra nuestros corazones. Por todos los que sufren a causa de la pandemia, para que